Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite estar todos aquí juntos, aprendiendo sobre la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos apoyamos en Él y le decimos, Espíritu Santo, trae tú la palabra de revelación en este momento. Sé tú dirigiendo las palabras, todo lo que se vaya a hacer, sea para tu honra y para tu gloria y para el crecimiento de tu pueblo. Gracias porque tú nos formas, tú nos enseñas, tú quieres cosas grandes para nosotros y las tienes. Y nosotros queremos, Señor, conquistarlas, desarrollarlas, llevarlas a cabo, disfrutarlas, tomadas siempre de tu mano. En el nombre de Jesús bendice cada oyente, cada familia representada y sé con nosotros en todo momento y en todo lugar te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos encontramos en el capítulo 8e, quiere decir que hemos avanzado con este capítulo que tiene que ver con los dones y como siempre que le pedimos al Señor que nos dé una palabra específica para este momento, vamos a encontrarla de acuerdo a lo que nos ha motivado en Éxodo 3, versos 14 y 15. Leo para ustedes. Yo soy el que soy, dile esto a mi pueblo de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Y viendo esta palabra de revelación que el Señor le da a Moisés sobre sí mismo, Él les está diciendo, yo estoy aquí y yo soy el que me envío. Y cuando nosotros nos ponemos a meditar en quién es este yo soy, nos damos cuenta que como Él no hay nadie más. Nos damos cuenta que Él es único, que Él es incomparable, que Él es irrepetible, que Él es el gran yo soy. Y por eso Él se autodefine, yo soy el que soy. Esto nos ayuda a tener confianza para saber que nosotros como pueblo de Dios hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Y también no solo criaturas, sino que venimos con esa capacidad y arraigo de saber que nuestro Dios es único, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios no depende de nadie, que nuestro Dios es todopoderoso. Y por eso Él dice, yo soy el que soy. No necesito cartas de recomendación, no necesito otra cosa, simplemente ten fe y cree. Con base en lo que hoy hablaremos, es importante el creer en la palabra de Dios, en lo que Él está estipulando, en lo que Él está diciendo, en lo que Él afirma, porque cuando nos basamos en esa palabra, nos moveremos en fe, conquistaremos y lograremos aquello para el cual Él nos ha traído a vida. Cuando el Señor nos dice que yo soy el que soy, hemos de entender que no podemos poner a otro, no hay nadie más, sino solo Él mismo. Y es un Dios de amor, es un Dios que nos anhela, es un Dios que pensó en nosotros porque quería compartir con nosotros, por eso nos trajo a vida. Él es el que está diciendo, estoy aquí por ustedes, yo soy eterno, soy inmutable, yo no cambio, yo estoy aquí, créame. Y qué importante cuando nosotros creemos en el Señor, porque estamos siendo plenos, porque al escudriñar su palabra, al aprenderla, nos damos cuenta que Él mismo se respalda, se contiene, se asume a sí mismo porque es más que suficiente. Cuando usted y yo creemos en la obra redentora de Él, en los cambios que Él ha hecho en nosotros, estamos creyendo en fe en esa palabra, yo soy el que soy. Estamos creyendo que Él es más que suficiente, ya que Él no muta, ya que Él no cambia, que Él se mantiene eterno, en que Él cumple su propósito en nosotros y lo que Él ha dicho, Él se mantiene y Él lo hace. Vemos como también nosotros, cuando nos preguntan quiénes somos, a la hora de responder decimos yo soy y decimos nuestro nombre.
cómo Dios planeó que cuando alguien pregunte por cada persona, pueda dar primero ese reconocimiento de esta afirmación que se da en Éxodo 3:14, al decir yo soy. O sea, estamos diciendo que el yo soy el que soy está antes que nosotros, y por estar Él es que nosotros existimos. Cada vez que nos presentamos, cada vez que nos dicen quién es usted, toda lengua está reconociendo y está confesando que Él es el eterno, que Él es inmutable, que Él es independiente, y que más bien todo lo que ha sido creado es por Él y para Él. Y dentro de esto, ¿qué reconocimiento a Dios damos cuando decimos yo soy y decimos nuestro nombre? Porque va intrínseco ese reconocimiento a Dios. Y así, en esa fe, en esa seguridad, hemos de decir quiénes somos, también reconocer que de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a ese reto, a esa situación que se nos está presentando, Dios se convierte en lo que sea que usted y yo carezcamos. En el tiempo de necesidad, en el tiempo de lucha, de retos, de inseguridades, el decir yo soy, yo creo en el yo soy, nos invita a llenar ese espacio en blanco, nos invita a llenar esa necesidad, esa oscuridad, esa hambre, ese temor, ese sentido de indefensión, porque se va, porque decimos, yo soy Erika, yo soy Marco, yo soy Floria, yo soy el nombre que digamos, pero estamos previamente diciendo, le pertenezco a alguien, y este alguien es todopoderoso, es aquel que va a suplirme mi necesidad, es aquel que va a traer respuesta a mi vida, es aquel que me saca adelante. Y cómo nosotros podemos tener esta confianza, cómo nosotros podemos tener esta seguridad. Bueno, cuando estamos interesados en conocerlo, en conocer a Dios, en disfrutar su experiencia, en degustar lo bueno que es estar cerca de Él. La palabra dice que Él nos ama, que Él nos anhela, y, y Él nos ha llamado a vida con Él. Y esta palabra de yo soy, este título que Dios se da, eh, lo encontramos cuando Moisés eh, eh, está en este conversatorio y le está hablando el Señor por medio de la zarza ardiente, y él le dice yo soy. Hoy ante los retos, hoy ante los problemas, ante las situaciones, ante las luchas, hoy el Señor te dice yo soy el que soy, lo que sea en el área que tú necesites, cual sea. Entiende que yo me convierto en la respuesta, en la solución, en la ayuda, en el paracleto, en el andamiaje, en el guiador. Yo soy el que soy, yo soy tu padre, yo soy tu ayudador, yo soy tu fortalecedor. Nuestras fuerzas, nuestras esperanzas, nuestro anhelo no puede estar cifrado en otra persona, ha de estar puesto única, prioritaria y céntricamente en el gran yo soy, en Jehová de los ejércitos. Él está por nosotros, Él nos ayuda y Él nos invita a experimentar su presencia y a conocerlo. Y esto lo que hace es acrecentar nuestra fe, y esto lo que hace es que le demos lugar al Señor para que opere milagros y prodigios, y para que nosotros, asociados con el cielo, también seamos parte de la solución para un mundo que se duele, para un mundo que necesita de Dios. Hoy podemos decir, Dios, queremos conocer más de ti. Gracias por preocuparte por cada uno de nosotros. Gracias por preferirme. Gracias por traerme a vida, porque tienes un plan, porque tienes un propósito, porque tú me quieres, porque tú me anhelas. Y por eso buscaré de ti, inquiriré en ti, estaré cerca al palpitar de tu corazón. ¿Para qué? Para que todo velo, para que todo desconocimiento, para que toda inquietud, toda duda que yo tenga de quién es Dios, quede quitada. ¿Al qué? Al venir al conocimiento de la verdad, de quién es Él y todas sus capacidades. De ninguna manera limitar a Dios en que Él no me pueda ayudar en determinado momento, sino más bien teniendo la confianza que Él se levanta como poderoso gigante en favor nuestro y nos va llevando hacia adelante. Tenemos situaciones difíciles, tenemos cosas que nos agobian, que nos
aquejan, tenemos alegrías, sueños hechos realidad, podemos disfrutar de muchas cosas. Adjudiquémoselas a este yo soy el que soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, quien conoce todo, quien tiene todo el poder, toda la autoridad, todo es por él y para él, dice la palabra. Y él es la cabeza nuestra, él es la cabeza de la Grey. Damos gracias al Señor por esta palabra ante cualquier escenario, enfermedad, reto, desierto, proceso, alegrías, esperanzas, regocijo. Recordemos que le pertenecemos a ese único y sabio Dios que dice, yo soy el que soy, yo soy completamente independiente, dice Dios, yo soy eterno, nos dice Dios, yo soy inmutable, yo no cambio, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, y yo soy la respuesta para tus necesidades. Por eso hoy el Señor nos dice, te invito a que visites mi presencia, te invito a que me conozcas, te invito a que estés cerca mío, para que puedas disfrutar la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por reconfortarnos. Gracias por amarnos. Queremos que por favor ordenen nuestras vidas, ordenen nuestros pasos y que todo lo que hagamos, Señor, consensuadamente sea, Señor, bajo tu dirección para tu honra y para tu gloria. Y que antes, Señor, de recurrir a una persona o a otra cosa que creemos que nos pueda dar solución, corramos hacia ti, nos extendamos hacia ti, como dice el apóstol Pablo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ahí encontraremos el oportuno socorro para nuestras almas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Llénanos, llénanos. Queremos conocerte, queremos disfrutarte. En todo momento sabemos que tú eres nuestro Dios y eso nos anima. Gracias, Señor Jesús, por tu plan de salvación y por tu infinito amor. Amén. Y continuamos en esta semana hablando sobre los dones espirituales. Recordemos brevemente que este capítulo que estamos estudiando tiene como objetivo resaltar la diversidad de dones espirituales que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dado a la Iglesia. Busca animar y activar a los creyentes que han nacido de nuevo en el derecho divino de ejercitar los dones espirituales como un tema de ministerio práctico. La semana anterior, en la lección pasada, estuvimos hablando sobre los dones de revelación y vimos que dentro de ellos se encuentra el don de, permítanme, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Es una triada que vimos a profundidad. Si usted se la perdió, le invito para que la pueda buscar en el canal de YouTube y ahí la encuentra. Y también, si así lo tiene bien, compartirlo. Estas enseñanzas es importante que si a usted le bendicen, ustedes se sienten la libertad de también compartirla con otros. En esta oportunidad, vamos a hablar de la siguiente triada dentro de los dones del Espíritu Santo. Encontraremos entonces dones de poder o los dones que hacen. Y dentro de ellos se encuentra el don de la fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. Importantísimo. Vemos cómo hemos venido hablando ahora al inicio sobre el don de fe. Y que definitivamente sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, amados, necesitamos el don de fe para que totalmente Él esté operando en todos los ámbitos de nuestra vida y también de nuestras congregaciones y en el día a día de cada uno de nosotros. Y hemos de saber que la fe es. Y la fe no es algo del ayer ni es algo del futuro. Nosotros hemos de entender que la fe es un don y está presente en el ahora. Para nosotros recibir y liberar este precioso don, hemos de estar viviendo en este tiempo presente, no anhelando el pasado, sino estando claros que Dios tiene planes de bien para usted y para mí en este momento y que Él desea hacer cosas poderosas en nosotros. Si hablamos de el don de fe, hay
diferentes definiciones de este don. Una de ellas podría ser una que da el hermano Dick Iverson y dice, el don de fe es la capacidad dada por Dios para creer que Él hará lo imposible en una situación concreta. No es tanto la fe general que cree que Dios da la provisión, sino que va un paso más adelante donde uno sencillamente sabe que algo en particular va a ocurrir de acuerdo a la voluntad de Dios. El don de fe va más allá de solo tener una medida de fe, como nos habla la palabra, que a todos se nos ha dado el don de la fe. Es preciso que entendamos que eh, este don de fe es algo especial, es algo específico, es algo que hace que las personas que buscan el rostro de Dios estén respaldadas por Él y por el dicho de su boca, por las cosas que expresan, Dios las respalda, Dios las ejecuta, Dios las lleva a cabo y pueden ver su mano poderosa actuar. Y la palabra en Efesios 6:11 nos dice, revestidos con toda la armadura de Dios. Y esta palabra de revestirnos con la palabra de Dios, este consejo que se nos da por medio de Pablo para cada uno de nosotros, cuerpo de Cristo, nos está diciendo que la armadura de Dios hemos de llevarla día a día, a todo lugar y en toda parte. Y dentro de esta armadura, para aquellos cristianos que dicen estoy completamente equipados, es porque dentro de ella tiene el escudo de la fe. Y este escudo de la fe nos ayuda para poder mantenernos a pesar de las pérdidas que puedan haber en el campo de batalla. Esta fe nos ayuda a apagar los dardos de fuego del maligno, nos ayuda a cubrir a nuestros compañeros soldados, a levantarlos y a ponerlos otra vez a ejercer, a ejercitarse, a trabajar en lo que Dios ha llamado a hacer. ¿En qué? En seguir adelante. Y por eso en Judas 1:20 la palabra nos dice, Judas exhorta, pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe. ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente desfallecer, porque cuando una persona está decaída, de la manera en que contestemos, de la manera que le motivemos, que le hablemos, con base en la palabra de Dios, esta persona tomará fuerza y será edificada y podrá seguir adelante. De ahí que cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen situaciones incómodas, nosotros hemos de tomarnos de la palabra de Dios. Y al revestirnos con su armadura, vamos a tener esa medida de fe que el Señor nos ha dado a cada uno de ellos. Más sin embargo, con el don de fe nos ejercitaremos y creceremos en esa habilidad, en ese don, en esa fuerza que el Señor nos da en abundancia. Hay personas que piensan que la fe es algo que puede tener un tercero, pero no ella misma. Y es importante saber y tener en claro que la fe es como un músculo y nunca se desarrollará si no se usa. Y hemos de usarla particularmente como escudo. No podemos esperar tener una fe de espectador, o sea, esperando que otros se ejerciten y que otros sean los que conquisten, los que desarrollen, los que hagan, porque nosotros estamos sentados expectantes viendo. Eso nos convertiría en cristianos vagabundos, en personas que estamos como sentados en una mecedora, entreteniéndonos y solo observando, no participando. Dios nos llama a que nosotros nos ejercitemos y sabemos que el ejercicio es bueno y aún más cuando estamos enfrente de la batalla espiritual. La medida de fe que tengamos va a determinar esas grandes conquistas que tengamos, que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha dado ese don de fe en diferentes formas se puede manifestar.
se puede hacer presente como rasgo de carácter de una persona que es leal a la palabra de Dios. Esto lo vemos en Gálatas 5:22, donde dice, mas el fruto del Espíritu es, y dentro de ellos nombra la fidelidad. Es necesario que tengamos ese ejercicio de la medida de la fe que se nos ha dado a todos y también a aquellos que Dios les ha dado como una especialidad, el don de fe, que lo ejerciten, que lo acrecienten, que puedan ver los atributos de Dios, que puedan testificar, que puedan llamar las cosas que no son como si fueran, y en ese actuar, en ese hablar, poder mostrar un Cristo vivo, poder mostrar que Él está al cuidado de nosotros, que su provisión divina se hace presente de acuerdo a su particular voluntad para manifestarse, para acudir a solucionar, a acelerar, a explosionar, por decir así, esa fe que se tiene y por eso expandirla. Cuando nosotros nos ejercitamos en la fe, estamos teniendo una confianza sobrenatural en aquel que puede hacer todo posible. Y cuando nosotros actuamos entonces con esta fe, veremos efectuarse milagros y, y, y bendiciones sobre las vidas, sobre nuestras vidas, sobre aquellos que clamamos. Y también podrá haber acciones de destrucción o de maldición en contra de aquellos que se levantan para amonestarnos, para hacernos caer, para hacernos flaquear. Hablando del don espiritual de la fe, deseo reafirmar que no es una fe como la porción de fe que se nos ha llevado a todos, sino que lleva confianza implícita este don y lleva también autoridad. En Marcos 11, 22 y 23 la palabra dice, y Jesús respondiéndoles, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que lo crea lo que dice, va a suceder, le será concedido. Qué importante es saber entonces que hay dos acciones que se están manifestando en el ejercicio del don de fe, que es tener esa autoridad y esa confianza que las cosas se van a hacer. Ahora, hay personas que no pueden ejercitar la medida de la fe y mucho menos el don de fe, aunque lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen situaciones a nivel de emocional, situaciones en donde el perdón no se ha hecho presente, no se ha ejercitado. Y hoy vamos a quedar claros que el perdón es esencial para que se desarrolle cualquier tipo de fe. Y ya sea la medida de fe que Dios nos ha dado o esa fe especial, esa fe dada como un don. Por eso la palabra en Marcos 11:25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. El fluir de fe, amados, será interrumpido si nosotros tenemos dureza, tusudez de corazón. Mas, sin embargo, si nosotros estamos anuentes a obedecer al Señor en cuanto a lo que es el perdón puede retirar los bloqueos que sufre la fe. Y de ahí que vamos a decir que es importante limpiar el vaso, es importante aprovechar el tiempo y estar sensibles a la voz de Dios cuando Él dice, has de perdonar. Tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y estar anuente que hemos de perdonar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque perdonar realmente de corazón abre la puerta en, en dos direcciones, vamos a decir, para poder recibir de los dones de Dios y también para poderlos liberar en favor de las necesidades que hayan en un lugar y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo hagamos.
Cuando nosotros tenemos enfrente situaciones que son desafíos y venimos actuando con confianza y con autoridad, entonces el Señor ve nuestra determinación y va acrecentando nuestra fe. Y así nosotros podemos arrebatar, podemos ver esa realización de aquello que hemos declarado en el nombre del Señor. Muchas veces hay historias que podemos leer en la palabra, como por ejemplo cuando Pedro vio al cojo y decidió de una, o sea, proclamó la sanidad sobre este hombre con una fe inquebrantable, con una fe firme, y luego lo tomó de la mano, dice la palabra, y lo puso en pie. Esto lo encontramos en Hechos 3, verso 1 y 10. Leo para ustedes. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Pedro proclama la sanidad de este cojo con una fe inquebrantable y firme, y luego dice la palabra que lo toma de la mano para ponerlo de pie. O sea, tuvo que llamar la atención de este hombre. Miren que la palabra dice que le dijo: Míranos. Y entonces fue cuando el hombre dejó a un lado el estar pidiendo limosnas, por decir así, y, y se puso a poner atención a ver qué era lo que iba a recibir. Ese momento creó una expectación, y esa expectación probablemente hizo que este hombre se preparara para lo que iba a venir. Y Pedro, en ejercicio de ese don de fe, él logra llevar a cabo ese milagro. En esta porción de la Biblia estamos viendo el don de fe en acción. Y hemos de entender que no fue en sí Pedro quien lo sanó, definitivamente es de la manifestación de los dones que emanan de Jesús, los dones del Espíritu Santo. Y así nos damos cuenta también que Jesús actuó de esta manera cuando le avisan que Lázaro está enfermo, y él dice: bueno, yo voy a ir en el momento que lo considero oportuno. ¿Y por qué? Porque él lo que buscaba era crear expectativas. Cuando nosotros sabemos que se ha depositado en nosotros el don de fe, qué bonito es poder dar esa expectativa, poder tener una palabra oportuna, certera, para que el corazón de la persona deje a un lado los dolores o lo que le esté distrayendo, y pueda entender que es un momento que Dios está abriendo especial para hacer un milagro, para hacer algo importante. Dentro de esto vamos a ver que los dones de fe o el don de fe se hace manifiesto. Ahora hemos hablado de la parte médica, de la parte de salud, pero hemos de entender que por esa misma fe pueden haber sanidades, se puede dar evangelismo, liberación de espíritus inmundos, y que cualquier cosa contraria que esté operando en una atmósfera de influencia que sea negativa puede ser quitada. ¿Por qué? Por la palabra del don de fe.
Lo importante es poder liberar esa palabra, poder hablar con esa confianza en Dios, poder tener ese nivel de oración en una dimensión en la cual yo tengo autoridad y tengo confianza de que Dios va a respaldar, de que Dios va a hacer, de que Dios me va a emplear para su honra y para su gloria. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos? Es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta que la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos estar creyendo que los dones van a fluir si estamos ofuscados, si estamos preocupados, si tenemos desconfianza, sino que hemos de creer que esa fe que el Señor nos ha dado, esa fe no como una medida nada más, sino como un don que viene del Espíritu Santo, es quien ofrece esa habilidad sobrenatural para creer en el Señor de forma implícita. O sea, yo voy a creer que sobrenaturalmente se va a manifestar la capacidad de Dios, esa capacidad divina que está lista para responder a circunstancias adversas. ¿Cómo va a responder? Con esperanza y con fe inconmovible en la palabra. Si usted es el llamado, si usted es el que tiene el don, ejercítese, ejercítese en tener esa esperanza y esa fe inconmovible. Tal vez al principio podamos sentirnos tímidos, con un poco de pena. Pero aquel punto es cómo vamos a ejercitar ese músculo si no abrimos la boca. ¿Cómo vamos a ejercitar ese músculo de fe para que crezca? Es preciso que nosotros entendamos que es abriendo la boca como vamos a lograr hablar del Señor y activar todo lo que Él quiera traer en favor de las personas. Si revisamos la iglesia primitiva, ellos son un buen ejemplo de cómo funcionaban con fe, con una fe sorprendente, a pesar de las prisiones, a pesar de las lapidaciones, de las golpizas, de todas las cosas que ellos enfrentaron, como aquellas ideologías arraigadas, como actitudes de adivinación o de brujería. Ellos se pararon en fe, con autoridad, con confianza en Dios, e hicieron. Un ejemplo de este don de fe lo podemos ver en Daniel 6, eh, Daniel capítulo 6, versos 16 y 23. Vamos a buscarlo en la palabra para que leamos esta historia que yo creo que todos la hemos escuchado y es importante tenerla como referencia de el don de fe. Es otra manifestación porque usualmente cuando hablamos del don de fe nos enfocamos más en lo que es sanidades, pero hay otras manifestaciones del Espíritu. Leo Daniel 6 del 16 al 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y a él se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
don de fe. Aunque lo habían amenazado, aunque habían querido manipular la situación, él sabía que ante cualquier situación Dios lo iba a sacar adelante. Qué importante entonces que nosotros tengamos esa fe así de arraigada y que aquellos que la tienen como un don, o sea, un extra, lo ejerciten, lo muestren, lo contagien, lo ministren a otros. Todos necesitamos crecer definitivamente en el don de fe y por lo menos o mínimamente en la medida de fe, porque ciertamente la palabra dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, pero eso podemos decir que es para cuando estamos empezando en la fe, pero como es un músculo que se debe ejercitar, debe ir creciendo, debe ir exponencialmente subiendo, menguando nosotros y creciendo nuestra confianza y nuestra autoridad en Dios. Dentro de esta triada de dones de poder o dones de hacer, encontramos el hacer milagros. ¿Y cuántos hemos escuchado de personas que hablan sobre los milagros que han recibido de parte de Dios? Bueno, hoy vamos a decir que es importantísimo que no callemos el contar los milagros. ¿Por qué? Porque así como la fe abre una esfera de expectativa para lo que Dios va a hacer, el hacer milagros también es una herramienta poderosa para que muchos vengan a los pies del Señor. Y como hemos venido viendo, el don de fe trabaja junto con el don de sanidades. Y es preciso que cada uno de nosotros esté atento a ese don de sanidades y también al don de hacer milagros. Para este momento nos vamos a centrar en el don de hacer milagros y esto vamos a decir que es el dunamis de Dios. En griego esa palabra dunamis significa el poder de Dios que hace efectuar o lograr que las cosas se den en el mundo natural y en el mundo espiritual. Es un rango de acción en donde se dan simultáneamente muchas manifestaciones de parte de Dios, creando algo donde no había nada, creando algo donde había tal vez solo una parte. Y es preciso que nosotros nos demos cuenta que dentro de esto que hemos hablado de hacer expectativas es para captar la atención de la gente, para que puedan ver que Dios es real, que Dios es relevante, que en Él hay garantía y que todo corazón que se vuelve a Él o que por lo menos está expuesta ante sus milagros y prodigios, va a quedar de alguna manera marcado, va a quedar motivado pensando en todo el poder que tiene Dios. Y este poder para hacer milagros, leemos que en Hechos 8:3 la palabra dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí en esta palabra está hablando sobre lo que se veía hacer a Felipe y quien habla de uno de ellos que estaba atónito era el mago Simón. Qué bueno que es cuando nosotros podemos entender que el Señor está operando milagros. Nosotros solo somos un instrumento. Nosotros somos ese que se asoció con el cielo, ese que actúa en obediencia, ese que habla y expresa lo que el Señor lo está motivando a hacer para lograr, para alcanzar. Y dentro de esto estamos viendo que la obediencia es un recurso importantísimo. Y hemos hablado de milagros desde la parte física, humana, pero también, ¿qué les parece si pensamos en este Dios que hace un milagro creativo cuando abre el mar en dos para que los israelitas puedan pasar? ¿Qué vamos a decir de este Dios cuando están el pueblo de Israel enfrente del asunto de las aguas amargas de Mara? Y que el Señor le dice a Moisés, lanza un tronco en las aguas
y así mediante un milagro el agua se vuelve dulce. Esto de acuerdo a Éxodo 15, 23 y 25. Hay algo importante para que Dios opere milagros. Se requiere obediencia, obediencia, obediencia. Cada uno de nosotros tiene que hacer la parte que le toca y Dios hará la que le corresponde a él. Nosotros hemos de entender que para ejercer el don de hacer milagros, nos movemos en obediencia y la fe no es tentativa. La fe no es un experimento. La fe es un milagro, un compromiso real que conlleva hacer un acto que tal vez para muchos sea ridículo, mas sin embargo, aunque todos lo consideren así, se está obedeciendo a lo que Dios dice que hay que hacer. Y recordemos que hablábamos al inicio de yo soy el que soy. Hemos de saber que todo ha sido creado por Dios, todo lo que hay, y todo ha salido del dicho de su boca. Así que por su palabra es que se dan las cosas, por su palabra es que Él trae sanidad, por su palabra es que Él trae milagros. Y nosotros hemos de creer que Dios puede hacer milagros tan importantes, tan maravillosos, como los que hay descritos en tiempo atrás en las Escrituras. Vamos a tomar en cuenta que también quien tiene el don de hacer milagros debe de ser una persona que se mueva a misericordia, una persona con amor, una persona bondadosa. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios tenía eh, compasión por las multitudes, viendo las necesidades. Así cada uno de nosotros, los que tenemos el don de hacer milagros, entendamos que es ese llamado obediencia. Yo voy, ejecuto, yo hago, preparo. El que va a operar en el momento preciso es Dios. Te llama Dios a orar, te llama Dios a tocarle los ojos, la cabeza a alguien, te llama el Señor para que actúes en milagros, no solo físicos, sino también como veníamos hablando, también milagros en la parte económica, milagros en el área familiar, en la parte emocional. Dios busca nuestra obediencia para Él lograr su propósito. Y es cuestión de cada uno de nosotros si desea asociarse con el cielo y decir, Señor, estoy aquí por ti, estoy aquí para ti, estoy asociado contigo. Y dentro de esto, de todo este tema del don de milagros, hemos de entender que el Señor en esa compasión lo que quiere es extenderse hacia aquellos que lo necesitan. En Marcos 1:41 la palabra dice, movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó al leproso y le dijo, quiero, sé limpio. El don de hacer milagros no es un don que podamos eh, evitar, sino que Dios dice, vaya, haga, ejecute. Cada uno de nosotros debemos de actuar en humildad, movernos para que las sanidades y los milagros se den. Y para esto es preciso que aprendamos a amar a los enfermos, para que oremos con esa pasión, con ese amor como Jesús también lo hizo, para que esa persona que está necesitada pueda acercarse a Dios en confianza. Y nosotros, recibiendo esa instrucción que el Señor nos va diciendo, ore así, haga así, únjalo, dele agua, póngale aceite, qué sé yo, estar preparados para ver su obra poderosa en favor de aquellos que lo están ocupando, que lo están necesitando. Es muy importante este don de hacer milagros en este tiempo. Y Juan 14, versos 12 y 13 nos dice Jesús, en verdad os digo
El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Marcos 9:23 la palabra dice, y todas las cosas son posibles para el que cree. Nos damos cuenta entonces que este don de hacer milagros, o el don de hacer milagros nos permite a nosotros ejercitar la fe, creer en los propósitos de Dios, en que Él nos va a sorprender, en que Él va a ir más allá de lo común y va a cumplir su propósito y va a traer liberación y va a traer limpieza, va a quitar ataduras, fortalezas, el pecado o la enfermedad. Él va a hacer milagros. Nos corresponde a nosotros inquirir en Él, estar buscando de su presencia, estar conectado con su espíritu, para que podamos ser ese instrumento en el momento preciso para que se cumpla el propósito del Señor. Y finalmente, el tercer don dentro de estos de hacer o dones de poder es, están escritos como dones de sanidades. Y estos dones de sanidades siempre necesarios. ¿Y por qué hablamos de dones de sanidades? Bueno, es porque es una forma perfecta de describir la sanidad que el Señor trae a nivel espiritual, la cual comprende múltiples aplicaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, ya sea de sanidad eh, y de otras formas distintas para tratarlas. La gente a veces piensa que solo necesita sanidad física, mas sin embargo hemos de entender que dentro de sanidad física puede haber por dolores o por discapacidades que limitan a una persona, pero también pueden haber sanidades en el área psicológica, en el área emocional, en el área espiritual y hemos de tener en claro que ejercitándonos en la fe y llevando a cabo lo que el Señor nos pide, hemos de entender que las sanidades se pueden presentar en dos momentos. Se puede dar de manera instantánea o puede ser eh, paulatinamente y progresiva en favor de una persona. Estos dones de sanidades pueden ejercitarse o ejecutarse con solo decir una palabra personal hacia alguien, con una oración o con una declaración llena de fe, o también impactando la atmósfera espiritual del entorno donde nos encontremos. En Hechos 9:30, del 32 al 35, la palabra dice, y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico, y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Un instrumento también para que muchos conozcan de Cristo es el emplear los dones de sanidades. ¿Y por qué hablamos de dones de sanidades? Bueno, no es que es una duplicidad al decirlo así, sino que hemos de entender que estos dones pueden trabajar simultáneamente, pero también pueden ser por especialidad. ¿Ha escuchado usted una persona que usualmente ora por un diagnóstico específico y que viene la sanidad sobre las personas? Hay algunos que usualmente oran por el cáncer, u oran por leucemia, u oran por dolores de cabeza, por partes del cuerpo, por una pierna, por un brazo, y se van dando cuenta al seguir orando cómo Dios les ha hecho este regalo tan específico y entonces son buscados. ¿Por qué? Porque esta persona dentro
de los dones de sanidades, ora por tal cosa y el Señor la sana. Este don se manifiesta de muchas formas y por eso decíamos, puede ser por imposición de manos, puede ser mediante el ungimiento con aceite de alguien, perdón, puede ser declarando una palabra, puede ser ministrando, o sea, hay muchas formas en que estos dones de sanidades se pueden hacer presentes y no podemos dejar de lado que algunos serán de forma instantánea, habrán otros que por medio de esa oración, de esa administración, se va a acelerar el proceso de sanidad para aquella persona y también puede ser algo sobrenatural que se haga presente simultáneamente sobre diferentes cosas que duelen, que aquejan, que molestan a una persona. ¿Qué poder tiene Dios, verdad? Qué vasto es inquirir en Él y darnos cuenta que Jesús actuó sanando a muchas personas y que se cumple la palabra donde dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Somos nosotros, somos nosotros. Estamos invitados a movernos en esa atmósfera de fe y poder ejercitar esos dones de sanidades o esos milagros, prodigios. ¿Por qué? Porque Dios es lo que está empleando para hacer expectativas, para que la gente pare ante sus dolores o sus cosas y se devuelva a Él y esté interesada, esté abierta para escuchar la palabra, para aceptarlo y para comenzar una vida de relación estrecha con Dios. Quiero también resaltar que dentro de los dones de sanidades se puede hacer presente por el uso de una prenda de una persona que tenga este don. Y así nos lo dice Hechos 19, verso del 11 al 12. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. O sea, esa ropa tal vez estaba sudada, estaba usada. ¿Por qué? Porque habían hecho tiendas, habían usado tal vez un delantal, Pablo en este caso, de protector, así como artesano que era. Y bueno, eso lo tomaba la gente. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, ese pedazo de tela vieja o esa prenda, el punto es que liberaba las personas esa atmósfera de fe, de esperanza, de amor y hacía que se activara esa fe, esa sanidad auténtica en favor de aquellos que necesitaban consuelo, que necesitaban una visitación de Dios. Nosotros hemos de saber que no podemos limitar al Señor y que Él puede emplear la forma que Él desea para emplearnos para traer sanidad a otros. Además de la oración directa y de las declaraciones o la imposición de manos, hemos de tener en cuenta que también que la cena del Señor puede ser un medio para traer sanidad a las personas. En 1 Corintios 11:25 la palabra nos dice, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y del 23 al 25, en 1 Corintios 11, leeré, porque yo recibí del Señor mismo que os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Estamos entendiendo que es ingerir el cuerpo y la sangre de Cristo y esta en representación de que Él muere por nuestras enfermedades, muere por nuestros pecados. O sea, nos está diciendo que también con este simbolismo podemos recibir salud, podemos sanarnos en la relación con Él, en la salud en nuestro cuerpo físico y en todas las áreas que puedan estar afectadas. Es por eso que la palabra nos dice también, verso 28 y 30 de 1 Corintios 11, por tanto, examínese cada uno a sí mismo
y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Es importante entonces hablar nuevamente de la limpieza del perdón. Habíamos estado diciendo anteriormente que el perdón es necesario, que estemos a cuentas con Dios. Es importante que también nos perdonemos a nosotros mismos y que estemos perdonando también a nuestros hermanos, porque esta sangre de Jesucristo triunfa sobre el poder del maligno. ¿Cómo? Cuando nosotros hemos recibido misericordia, damos misericordia. Podemos declarar vida sobre nosotros mismos. Podemos hablar de ese señorío de Jesucristo en nosotros, el cual nos promueve salud y vida plena. Y así a quienes están con nosotros, a quienes están cercanos y necesitados de un milagro, de una presencia de Dios en alguna área. Y sin dejar de lado que al estar ejercitándonos en estos dones de hacer, en estos dones de poder, vamos a llevar mucho fruto y muchos también van a quedar impactados por ese fruto de amor que tenemos para orar por aquellos que están necesitados, para orar por aquellos que necesitan respuesta en diferentes áreas. Creo que estos dones son tan importantes como los primeros, y si bien los podemos manejar todos, qué bien, pero si Dios a usted le ha dado uno, dos, tres, entendamos que cada quien es acorde a las capacidades, acorde a lo que el Señor sabe que podemos desarrollar para su honra y para su gloria. Y, y no es una competencia. Aquí el que tiene que estar puesto en alto siempre es Cristo. También tenemos en cuenta que no cobramos por hacer un tiempo de oración por alguien, por visitarlo. Si bien es cierto que el obrero es digno de su salario y que muchas veces pues va a ser necesario cubrir los gastos de alimentación o de traslado de una persona que va a llegar a orar, que va a llegar a ministrar. Eso no significa o que podamos darle un reconocimiento, una ayuda, una ofrenda, no significa que quienes tengan los dones de milagros y prodigios, dones de sanidades, se tomen la licencia de cobrar, porque eso es terrible, o sea, eso va totalmente en contra de la palabra de Dios. La palabra dice, de gracia recibiste, dad de gracias. Así que en el nombre de Jesús, hoy le decimos, Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Gracias por hablarnos, Señor, de que sin fe es imposible agradarte y que para el ejercicio de todos los dones es preciso que ejercitemos el músculo de la fe. Señor, queremos ser tus instrumentos, Padre, para que tú traigas milagros y prodigios, para que traigas diversas sanidades, Señor, dones de sanidades, Señor. Hay tantas modalidades, tanta multiforme manifestación tuya. Estamos aquí, Señor. Queremos ser por ti y para ti. Queremos, Señor, ser ente de cambio, ente que muestre a un Cristo vivo y resucitado. Gente que ponga a Cristo en alto para que todos lo puedan ver, para que todos puedan venir al supremo llamamiento ese que tú haces de reconciliación. En el nombre de Jesús, Señor, recordando la palabra inicial que nos dabas, yo soy el que soy. Señor, actuamos porque creemos en ti. Actuamos, Señor, y ejercitamos ejecutamos las labores, Señor, en obediencia, para que tu nombre sea puesto en alto y porque sabemos que todo viene de ti y todo va hacia ti, Señor. A ti sea la honra, la gloria y el poder por todos los siglos, por siempre. Amén. ¿Qué les ha parecido? Muy linda la palabra, muy linda las enseñanzas. Hay frases o palabras claves que debemos de atesorar particularmente con estos dones de hacer o de poder. Pienso en lo que es confianza y autoridad. Hoy el Espíritu Santo nos habla, confianza y autoridad. ¿En nombre de quién vamos? En nombre de yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Así que seguimos hacia adelante, le creemos a Él. La próxima lección, si Dios lo permite, estaremos hablando de los dones vocales. También una triada. La veremos a profundidad como estas, como este trío de dones para ver todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Que estén muy bien.
nos volvemos a encontrar. Bendiciones.